noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023 en una emisión más en este martes santo. Hoy vamos a hablar de política, vamos a hacer un análisis sobre lo que va de la campaña electoral a una semana de haberse iniciado, cómo ha sido el comportamiento en los mitines, lo que se ha observado y también en las redes sociales. Está con nosotros hoy el periodista Antonio Barrios, jefe de redacción de Guatevisión y Prensa Libre. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Hola, Alejandra, buenas noches. Hola a todos los televidentes que nos miran este martes santo. Estamos en vivo desde los estudios de Tikal Futura de Guatevisión. Los invitamos a que participen y se unan a la conversación a través del hashtag Decisión Libre 2023, a través de redes sociales. Pues pueden aportar sus preguntas para los expertos que tenemos esta noche, que, Alejandra, son de alto nivel los tres expertos. Así es, y antes de presentarlos, Antonio, hay datos interesantes que vale la pena compartir con la audiencia de lo que se observó en la redacción, de lo que nuestros reporteros observaron en las diferentes coberturas electorales con los partidos políticos. Claro, hoy se cumplen 9 días desde que oficial y legalmente se empezó la campaña electoral. Hemos ya desplegado algunos equipos a cubrir el primer fin de semana de campaña. Básicamente seguimos ya 3 candidatos, uno se nos escapó, hay que decirlo, el candidato oficial, Manuel Conde de Vamos, nos cambiaron la agenda a última hora, habían dado una y el comando de campaña pues finalmente decidió que no era esa y que minutos antes de que participara o empezaran unos eventos se anunciaron. Pero sí seguimos a Suri Ríos, seguimos a Sandra Torres y seguimos a Edmond Molet. Y he de decir que lo que reportan nuestros equipos no cambia a lo que hemos visto por lo menos en los últimos 12 años, que es lo que yo tengo más o menos de experiencia cubriendo procesos electorales para Prensa Libre y Guatevisión. Ofrecimientos populistas, clientelares, pues ya están sorteando motos, están sorteando comida, están dando siempre las prebendas que dan y las promesas siguen más o menos en torno a lo mismo. Pero para eso es que también tenemos algunos de los invitados hoy para hablar un poco de qué se ha visto en esta primera semana de campaña, los primeros 9 días. Vamos a ver cómo se comporta incluso la campaña electoral ahorita en Semana Santa, ¿verdad? Que usualmente ha sido en años anteriores pues una ventana para que muchos partidos, candidatos desde los más grandes, me refiero a los que aspiran a la presidencia o los que aspiran a alcaldías, a diputaciones, pues también se muevan en torno al movimiento masivo que hay de gente, tanto en los servicios religiosos o en las actividades religiosas, como en las playas y en todos los eventos turísticos. Los diferentes puntos del país. Bueno, les cuento, esta noche nos acompaña Renzo Rosal, él es politólogo y catedrático universitario. También nos acompaña José Cont, él es experto en algoritmos y redes sociales. Con ambos vamos a hacer este análisis hoy por la noche, así es que gracias por acompañarnos a los dos. Buenas noches. Vamos a iniciar rápidamente con Renzo Rosal y lo quiero hacer de la siguiente manera. Hubo un comunicado emitido por la MOE, que es la Misión de Observación Electoral, en donde hace fuertes cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral por las últimas decisiones que se han observado. ¿Qué opinión le merece? Bueno, buenas noches. Nuevamente, creo que el posicionamiento de la MOE es muy importante y trascendente porque se trata, en principio, de una conformación, una misión de observación electoral, conformación por instituciones bastante reconocidas y especializadas en general en el tema electoral. Es decir, tiene digamos, un peso importante lo que emitan. Lo segundo es que es el primer posicionamiento que hacen ya en época de campaña electoral y me parece que lo que ratifican en buena medida en este comunicado es un poco la tendencia que mirábamos desde antes de que se iniciara esta segunda etapa del proceso en términos oficiales y lo más relevante es categorizar un poquito el tema de las dudas que hay sobre el actuar del órgano electoral. Eso me parece que es fundamental porque finalmente se trata de el actor clave de una elección, además de los partidos o los candidatos obviamente, es quién es el garante de estas elecciones. Inclusive se utiliza mucho esa palabra, el garante, y si ese garante tiene cuestionamientos, si ese garante tal parece que el nivel de subordinación, la pérdida casi total de autonomía que tiene, da como resultado decisiones acomodaticias, en algunos casos sí, en algunos otros no, eso me parece que es de pronto uno de los rasgos fundamentales que este comunicado de la MOE releva, plantea, y lo más importante es que no es un elemento circunstancial o coyuntural, sino tal parecería que es una tendencia que probablemente se puede hacer todavía más fuerte en las siguientes semanas.
lo cual me parece que termina siendo un elemento muy grave, porque eso indicaría que las elecciones en Guatemala ni siquiera llegan al mínimo de los indicadores, o sea, los indicadores básicos de cualquier proceso electoral parten necesariamente de tener un garante, un actor neutral, cuyas resoluciones aplican para todos. Si ese elemento no se cumple en el caso nuestro, sumado a otras deficiencias, evidentemente estamos ante un proceso electoral en buena medida casi que viciado. El comunicado es bastante claro y contundente, diría yo, al decir que a criterio de ellos hay un daño irreversible, dice, e irreparable en el proceso electoral por lo errático de las decisiones del TSE. ¿Usted coincide, licenciado Rosal, en que ya es irreversible esta imagen del TSE ante la ciudadanía? Me parece que sí. Yo, digamos, suscribiría un poco lo que plantea el comunicado, porque no se trata, reitero, de una anomalía, es decir, se pueden cometer algunas imprecisiones, elementos circunstanciales, pero cuando aquí lo que se está haciendo es cumplir una tendencia que se viene dando inclusive desde hace por lo menos un año, que encontramos que ha habido una serie de decisiones del órgano electoral, contrataciones, discrepancias, que después se han echado atrás algunas, etcétera. Ese es un elemento no coyuntural, reitero, no eventual, sino que se ha ido alimentando a lo largo del tiempo. Y esas dos palabras son fundamentales, esos dos, digamos, adjetivos, irreversible e irreparable. Eso significa que de aquí en adelante, aunque haga lo que haga el tribunal, difícilmente se puede quitar, digamos, esos elementos, esas manchas, por decirlo ya en términos muy concretos. ¿Cuál tendría que ser la reacción en todo caso del Tribunal Supremo Electoral a partir de estos cuestionamientos? ¿Qué es lo que se esperaría si ya se tiene como viciado el proceso? Yo lo primero diría es, lo que no se esperaría es salir con un discurso, un planteamiento muy a la defensiva, inclusive de minimizar la MOE o entrar en un proceso como de ping-pong. Eso me parecería que sería lo no necesario. Yo creo que lo que hay que hacer es encarar el proceso. Yo creo que lo que se espera de un órgano electoral es decir, sí, se han cometido errores y todavía existe una ventanita, seguramente muy reducida, pero para al menos decir, bueno, no es irreversible y no es irreparable. Podemos todavía atenderlo. Insisto, el margen de maniobra es muy limitado. La gran oportunidad que tuvo el Tribunal Supremo Electoral se dio en el periodo de inscripción de candidatos y tal parecería que ahí no hay un checklist, ¿verdad? Al contrario, me parece que aunque no ha terminado, porque todavía hay algunas candidaturas que andan dando vueltas, no pasa ese filtro. Entonces, ahora los momentitos que les quedan por delante, no sé, 6, 8 semanas de una actuación que debería al menos de repostar, es decir, tener un poquito de una actitud, además madura, de reconocer que se han cometido errores. Y lo fundamental, creo que el elemento central que el órgano electoral tiene que dejar planteado es que no es subordinado. Es decir, que perdió autonomía. Eso es lo que dice en buena medida el comunicado de la MOE. Se perdió autonomía, se perdió capacidad de maniobra. El órgano electoral puede decir, no, pero no vale con los discursos, sino son los hechos y las decisiones del órgano electoral los que tendrían que decir claramente, no somos dependientes, no somos subordinados, tenemos un margen de maniobra propio. Y insisto, es una ventana muy reducida, un nivel de credibilidad muy chiquitito, pero tendría que hacerse. De lo contrario, estaríamos ante un evento en donde la ola del tsunami le va a pasar por delante, le va a pasar encima al órgano, y no solamente al órgano electoral, que eso sería lo menos importante, digamos, sino le pasaría a la sociedad. El nivel de credibilidad del evento electoral, que ya de por sí está bastante cuestionado, terminaría pervirtiéndose totalmente. Ingeniero Cont, lo uno a la charla y desde su expertise, ¿cómo se empieza a observar la campaña electoral estos primeros 9 días de campaña oficial, aunque el proceso obviamente empezó mucho antes, desde las redes sociales, que es su campo de acción? Bueno, definitivamente en el tema de redes sociales lo que podemos ver es una continuidad de un proceso que había iniciado. Tal vez oficialmente, digamos, según los entes que regulan este proceso que tenemos en el país cada 4 años, oficialmente eso arrancó este año, según el calendario electoral, pero en el contexto de las redes sociales lo que nosotros hemos observado y que se ha venido dando, y creo que la ciudadanía en general coincide con esto como usuarios de redes sociales, es que es algo que ya se venía dando incluso desde hace más de un año. Es más, el año pasado, en 2022, lo que nosotros pudimos observar fueron casi que, digamos que ejercicios de calentamiento, de training, de tendencias, de algoritmos, de protocolos de comunicación,
de estrategias de efecto cascada para ver cómo estaban funcionando los algoritmos en ese momento y las mejores técnicas y redes, porque también ha habido una evolución de plataformas de los últimos 4 años del anterior proceso para el actual, pues todo ese testeo se hizo el año pasado y pues ya desde enero de este año se puso en marcha el proceso. En ese sentido, ¿cómo están distribuidas las audiencias en las redes sociales y cómo observa el comportamiento en estos días que llevamos de campaña? Bueno, es muy interesante la pregunta porque Guatemala tiene una situación muy particular en cuanto al uso de redes sociales y es que seguimos siendo una nación eminentemente joven. La mayoría de nuestra población pues son personas jóvenes y en el contexto de las redes sociales el grueso de estos usuarios siguen siendo jóvenes. Es una situación muy distinta si nosotros, por ejemplo, analizamos el mercado de Estados Unidos, donde los usuarios de 18 a 25, 35 años tienen el mismo peso que los usuarios de 55 a 65 años. Eso no pasa en Guatemala. En Guatemala tenemos una campana, digamos, de Gauss, un fuerte volumen de usuarios de los 18 a los 35 años y en esa línea esta población, digamos, es la que ha estado, por así decirlo, más expuesta a los mensajes del contexto político, pero ¿por dónde? A través de las redes sociales, porque son usuarios muy ávidos o somos usuarios muy ávidos de estas plataformas. Todo lo que las tendencias demuestran al día de hoy, en 2023, es que el uso de smartphones, acceso a internet y uso de redes sociales se ha incrementado en el país en los últimos 4 años. Nunca habíamos tenido un proceso electoral donde la mayoría de usuarios de internet, de habitantes del país, son usuarios de internet. Eso no había pasado en el proceso anterior ni en el, digamos, de hace 8 años. Eso está ocurriendo en 2023 y eso sin duda, desde la perspectiva tecnológica y de comunicación en redes sociales, sí nos ha permitido observar una incidencia mucho más fuerte de estas plataformas en esa población joven. Interesantemente también a nivel de Guatemala, el uso de las redes sociales y las audiencias va diferiendo dependiendo de la plataforma. En Facebook, por ejemplo, el usuario que se está hoy integrando son las personas mayores de 55 años, personas mayores de 65 años, mientras que el joven que quiere evolucionar y estar en otras plataformas está migrando hacia plataformas como ¿Cuál TikTok. es la red social que más se usa en este momento en Guatemala? En Guatemala la red social que más estamos utilizando es Facebook, junto a Instagram. Son el ecosistema más fuerte, lo que llamamos Meta, que hoy prácticamente estamos hablando de 9 a 10 millones de guatemaltecos activos ahí todos los días, todos los meses. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay una nueva red social, que es TikTok. Y la situación con TikTok es que su algoritmo es, si no igual, incluso superior en viralidad al algoritmo de Twitter. Entonces, en procesos anteriores, en el caso de Guatemala, Twitter ha sido una plataforma, digamos que importante en la parte de generación de tendencias. Ese rol hoy lo está tomando TikTok. ¿Y cuál es el gran problema? Que todos los monitoreos han demostrado que por lo menos el 50% de la información que ahí está circulando es información falsa, desinformación, fake news. Y esto está siendo aprovechado por los partidos políticos. Completamente. De hecho, ha sido una campaña que en general lo que sobresale es la desinformación. Y por eso este público joven hoy está tan, digamos que desanimado, decepcionado, porque en general le sale una noticia de desinformación y a los 5 segundos después al hacer scroll le sale un mensaje completamente contradictorio. Eso es lo que hoy está viviendo el guatemalteco a nivel de redes sociales. Justo le iba a pedir si tenían ya algún dato o alguna herramienta que hayan utilizado ya para lo que hablábamos al inicio con el licenciado Rosal, el sentimiento y el sentir que empieza a haber entre la población, hoy manifestada, por ejemplo, a través de misiones de observación o de grupos organizados, de que algo no está bien respecto al proceso, de que no hay tanta credibilidad en el proceso, no solo en el ente que rige el proceso, sino en sí en el proceso. ¿Han medido algo de eso ustedes en redes sociales? ¿Cuál es el sentimiento? Definitivamente hoy lo que tenemos es un sentimiento de pesimismo, digamos un sentimiento de
porque el proceso está viciado, como mencionaba el licenciado, digamos que fuera del contexto de la realidad de lo que está ocurriendo en este proceso, el problema en las redes sociales es que en el proceso electoral anterior, los guatemaltecos vivimos un proceso donde las redes sociales funcionaban principalmente bajo un algoritmo que era predominantemente de conexión social. Es decir, el contenido que yo consumía era el contenido de mis familiares, seres queridos, colegas de trabajo, etc. Eso ha cambiado completamente en los últimos 4 años y hoy los algoritmos funcionan bajo una modalidad que se llama grafo de intereses. Entonces se creó por el surgimiento de TikTok, es esa pestañita que le llamamos para ti o for your information. Entonces ese componente lo integró Twitter este año, TikTok lo integró hace 2 años y es el algoritmo, es la evolución que ha tenido Instagram y otras plataformas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un tema se vuelve tendencia, al ser un algoritmo de un grafo de intereses y ya no social, me sobreexpone la información que en ese momento es de tendencia, pero no no verifica si es real o es falso, es simplemente lo de tendencia. Y eso es lo que lo está haciendo un problema serio para procesos democráticos, porque pues obviamente amenaza a este tipo de procesos desincentivando la participación de la ciudadanía. Tenemos que hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, entonces le vamos a preguntar al licenciado Rosal cuál es el impacto de lo que el ingeniero Con nos está explicando en la escena política y lo que estamos viendo en esta campaña electoral. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por su sintonía. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, esto es Decisión Libre 2023, hoy estamos hablando de cómo va la campaña electoral, tanto en los mitines que se están observando en el interior de la República, como lo que estamos viendo en las redes sociales. Quiero contarles que ya está con nosotros Luisa Sardo, él es periodista e investigador, a quien le damos la bienvenida. Él se encuentra en Alemania, así que gracias por atendernos pese a la diferencia de horarios. ¿Qué tal, Luis? Hola, mucho gusto. Feliz noche a todos. Gracias. Bueno, pues antes de darle la palabra, Antonio, vamos a seguir conversando con nuestros invitados en estudio y habíamos dejado sobre la mesa una pregunta para el licenciado Renzo Rosal. ¿Cuál es el impacto de la desinformación que se está generando en redes sociales como TikTok en la campaña electoral y cómo se percibe esto en el terreno, en el campo? Bueno, creo que hay que ver esto en una dimensión macro, es decir, la desinformación es una hoy por hoy de las macro tendencias, digamos, que está tomando mucho control de la escena pública en general y de la escena electoral en particular. Y por lo tanto todos los mecanismos que se están utilizando, incluido el TikTok y lo que se utiliza también a través de Facebook y otros canales, creo yo que tienen una alta incidencia en las audiencias, y de pronto en 2 dimensiones, 2 expresiones. Uno, en tomar distancia, en mostrar apatía, en mostrar, como quien dice, rechazo, y en otros es lo contrario, es caer en la tentación de la desinformación y el propósito de la diseminación, es decir, porque lo que busca la desinformación es que se aumente, ¿verdad? Que haya una espiral en donde ese mensaje o esos mensajes, sean de la naturaleza que sean, se reproduzcan en el ámbito familiar, comunitario, laboral, etc. Entonces me parece que ambos son negativos, pero este último me parece que es totalmente, digamos, muy significativo, porque en la medida entonces que se logren ampliar esos mensajes, que partidos, candidatos o grupos afines que no están ahí, que no están necesariamente, que no van a aparecer en las boletas, pero que forman parte de los formadores, de los deformadores de la opinión pública, me parece que tiene un efecto trascendente, y eso hay que vincularlo al tema de la cultura política. Un país como Guatemala, con una muy baja, digamos una débil cultura política, se convierte en un escenario mandado a ser, idóneo, entre comillas, para que este tema de la desinformación pegue con mayor fuerza. Si eso está pegando a nivel global. ¿A quién beneficia eso? Bueno, beneficia uno a los generadores de la desinformación, y esos obviamente, ¿dónde están presentes? Yo diría que en varios de los partidos políticos. No en uno ni en 2, sino difícilmente podría decir cuántos, pero fácilmente diría que una cuarta parte del total de partidos políticos más o menos es como muy visible que son los que están contribuyendo a la generación de la desinformación.
partidos mayoritarios, candidatos que lo que buscan es precisamente generar miedos, temores. Ellos, y varios de ellos ya están en esta primera semana, ya se siente, digamos, la presencia de ellos, y eso seguramente se va a hacer más evidente en los siguientes días. Entonces me parece que son ellos los que se benefician de esto, y hay que verlo también en términos no solamente de las candidaturas presidenciales, sino también en cuánto esto logra irradiar hacia el resto de las candidaturas, especialmente a las candidaturas a diputados distritales y autoridades locales. Esos dos epicentros me parece a mí muy complejos, porque es donde está, uno, la gran cantidad del electorado. Habrá que ver, digamos, no sé cuántos datos, yo no manejo esos datos, Luis Azardo y José seguramente sí, cuántos usuarios hay, digamos, de TikTok en distritos como Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Quiché, Quetzaltenango, por mencionar los 5, que son como los de mayor peso en el país. Habrá que ver, porque eso nos podría dar un poco la idea de qué magnitud de amplificación se tendría en el tema de la desinformación. Meto la charla a licenciado Azardo. ¿Cuál es la lectura que tiene Luis desde su expertise sobre lo que ha visto en redes sociales respecto a la campaña política que oficialmente hablábamos al inicio, empezó hace 9 días, pero que formalmente pues probablemente empezó desde hace más de un año, nos decía el ingeniero Cont? Bienvenido, Luis. Gracias, Antonio. Bueno, yo lo voy a plantear desde 3 puntos de vista que tiene que ver directamente con el contenido o con todas las propuestas que están lanzando candidatos, partidos y militantes partidistas de cada una de las agrupaciones políticas. El primero, pues obviamente es el contenido orgánico, es el que sale directamente de los candidatos, cuentas oficiales y demás. Y de eso, la verdad es que se ha visto, voy a decir, bastante pocas propuestas. Y no me voy a centrar específicamente en el contenido de las propuestas, sino que en cómo las están haciendo llegar. El uso de hashtags, el uso y el aprovechamiento propiamente del algoritmo, como mencionaba Kunt. La verdad es que no es algo que se vea como muy novedoso, que estén aprovechando al máximo todas las posibilidades que dan cada una de estas plataformas. Otro de los campos es el pagado. Cuando pagan anuncios, en Twitter no se puede, pero en Facebook y en todas las empresas de Meta se puede. Y ahí estoy viendo, solo para darnos una idea, hay algunos partidos que, si nosotros vemos de los últimos 7 días, 9 a 7 días, hay algunos partidos que están arriba de los 60,000 quetzales de lo que han gastado en anuncios propiamente para Meta. O sea, esto incluye Facebook, Messenger, Instagram. Pero si lo ampliamos a los últimos 90 días, estamos hablando del primer trimestre del año, hay algunos partidos que rebasan los 400,000 quetzales. Eso significa que hay una inversión bastante fuerte y hay una cantidad enorme de anuncios. Ahora, los anuncios y todo lo que está pautado, honestamente son piezas muy sencillas que van dirigidos a unas audiencias bastante amplias, o sea, no están dirigidos a nichos específicos, no están aprovechando al máximo esa parte tampoco. Y el tercer campo de acción es el contenido artificial, lo voy a poner de esta forma, o aquel que no solo surge de forma artificial, sino que es amplificado de forma artificial. Y ahí, a diferencia de los 2 procesos anteriores, donde pues nosotros ya hemos conversado en algún momento sobre el tema de las agencias digitales que ofrecían servicios de NetCenter, el movimiento como tal no he visto mayor cosa o algo que realmente sobresalga sobre lo que ya se ha visto en años, en procesos anteriores. Me parece que es algo relacionado al contexto político que estamos viviendo, y al enfoque y a las agendas y las narrativas que están manejando las redes de desinformación que se pueden contratar en Guatemala. Están enfocadas en otros temas, no en temas político-electorales, y entonces eso de alguna forma ha afectado a eso. Entonces, eso es, digamos que a nivel general y de entrada, lo que podría decir sobre lo que he visto en estos primeros días. Pero yo estoy recolectando información y a esto le puedo agregar de entrada
que hay una cantidad enorme de redes, de páginas de fans y de perfiles y cuentas en Twitter y en TikTok que están listas para ser activadas en cualquier momento. ¿A qué me refiero con esto? Son páginas de fans, por ejemplo, que han sido creadas desde el año pasado, que las han tenido con baja actividad, las cuales les han pagado en algún momento pauta, por ejemplo. Y hay, por ejemplo, una red que la maneja una misma empresa y ha creado alrededor de 25 a 30 páginas de fans que tienen exactamente el mismo logo. Lo único que varía es el nombre y va específicamente por el municipio al que está dirigido, pero comparten exactamente el mismo contenido, favorecen con sus contenidos exactamente los mismos candidatos, porque no solo es uno, sino que son algunos candidatos, y obviamente intentan desacreditar a algunos candidatos en particular. Es decir, ¿sí se puede detectar con este análisis a qué partidos políticos pertenecen estas páginas? Esto lo que me preguntan es específicamente lo más complicado que hay que hacer, que se puede hacer, y es la atribución. Honestamente no se puede detectar de forma fácil quién está detrás o quién estará financiando específicamente esto. Lo que sí se puede saber de forma muy sencilla es que hay recursos involucrados, porque hay sitios web creados, páginas de fans con material audiovisual que está ahí, y pues que ha sido creado específicamente para eso, y que obviamente le han pagado pauta. Entonces todos esos recursos involucrados nos dicen claramente que alguien está pagando por eso. Lo que no se puede saber de forma muy fácil o a primera instancia es quién puede estar detrás. Aun cuando veamos que alguna página de fans o algún grupo o alguna red de páginas de fans estén favoreciendo a determinado candidato o a un grupo de candidatos, honestamente no sabemos si puede ser una acción de otro equipo que esté intentando dañar a este primero. Entonces, para eso se necesita un análisis un poquito más profundo y obviamente tener un poco más de tiempo, que eso lo vamos a estar viendo tal vez en las próximas semanas, para saber ahí sí qué tendencia están siguiendo esas redes de desinformación. Una pregunta para los tres, para que la podamos debatir. Con lo que han expuesto y con el marco que nos han dado desde la parte política que nos ha dado el licenciado Rosal, desde la parte tecnológica que nos dice el ingeniero Conti, que nos dice el licenciado Azardo, ¿creen que sí es capitalizable en el 25 de junio esta influencia que pueden tener las redes sociales en esta elección? Me refiero en votos a favor o en contra de algún candidato. No sé quién quiere contestar primero la pregunta, tal vez. Licenciado Rosal. Gracias. Bueno, lo primero es que creo que los mecanismos a través de los cuales los electores toman su decisión son muy variados. Evidentemente las redes sociales y ahora TikTok, que es la que se está estrenando, digamos, en este evento electoral, tendrá un nivel de influencia. Pero creo que todavía en Guatemala pesa otros carriles. Me parece que pesa también un poco el boca en boca. Todavía pesa el tema de los medios de comunicación, digamos, tradicionales, la presencia en la televisión abierta, el tema de la audiencia de la radio, de las radios con todas sus fuerzas, me parece que también tiene un porcentaje en esto, y también lo que se denomina todo el tema de la presencia en tierra. El tema de los mitines, las visitas, lo que hacen las autoridades locales, los diputados, no es tanto todo esto que estamos aquí analizando, sino su trabajo lo que están haciendo es un posicionamiento en sus territorios a través de visitas y a través de otras actividades, insisto, de tierra. Entonces yo creo que es el menú de todo esto lo que finalmente contribuye a tomar decisiones. Lo que sí vale la pena relevar es que una decisión electoral en este país con mayor fuerza es una decisión emocional. No es una decisión racional, porque aquí además no tenemos hoy por hoy, y seguramente no lo tendremos, programas políticos, elementos, digamos, de mucho más contenido. Eso suena bonito, pero no lo tendremos. Entonces eso todavía robustece, hace más fuerte que la decisión sea muy emocional, que es donde las redes sociales es su cancha, ¿verdad? Donde aprovecha muchísimo, y aquí nos explicaba muy bien, digamos, la creación de esos algoritmos que apelan muchísimo a los intereses. Y ahí entramos, digamos, en otras coordenadas que cada vez más tienen un peso en la decisión finalmente del electorado.
Ingeniero Cont, sobre esa misma pregunta, ¿qué tanto se puede traducir los miles de usuarios que puede tener un candidato político a los votos en las urnas? Bueno, definitivamente, según todos los estudios que se han visto en otros procesos electorales con situaciones similares a la que tenemos actualmente en Guatemala, sí podemos hablar de una incidencia importante. Y acá algo que han mencionado los colegas, licenciado Rosal y licenciado Sardo, es que en las redes sociales está circulando mucha desinformación, algo que es evidente para todos los usuarios. Hay fuertes sumas de inversión, como se mencionó, pero ¿por qué? Porque claro, la estrategia actual, digamos, que se busca ejecutar es influenciar a las personas que no tienen claridad sobre quién van a votar. Entonces, si nosotros vamos a la calle y preguntamos a las personas, a los jóvenes, ¿usted sabe por quién va a votar? Y la respuesta es, no sé, no tengo claridad, no veo una propuesta clara, definitivamente esa campaña está funcionando. ¿Qué campaña? La campaña de desinformación, porque obviamente lo que esa campaña busca es influenciar a aquellos que no están, digamos que no tienen claridad sobre qué propuesta es la que van a elegir, y resulta que en la mayoría de procesos es el 70, el 80% de los ciudadanos que participan, es decir, es la mayoría de las personas que se involucran en un proceso electoral. En Estados Unidos, y fue un caso muy famoso, el caso de Cambridge Analytica, en esa estrategia el algoritmo influenció a las personas de tal manera que hoy lo que muchos analistas coinciden es que sin la intervención de desinformación que se dio en ese proceso a través de las redes sociales, los resultados de ese proceso hubieran sido distintos a los que se vieron en su momento. Entonces, hoy Guatemala es una nación donde el 70% de la ciudadanía está conectada a Internet. Y no es solo en el distrito metropolitano, sino nosotros ya vemos común el uso de smartphones, dispositivos móviles en Huehuetenango, Alta Verapaz, Izabal, de todos los departamentos donde incluso los niveles socioeconómicos quizá no son tan altos, pero las personas están teniendo acceso a la tecnología y a las redes sociales a través de los smartphones. Y las redes sociales con entre 8 y 10 millones de usuarios activos, TikTok con 6 millones de usuarios activos en el país, pues sin duda va a tener un peso en el proceso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y pues aprovechar, digamos, las fuentes de información oficiales para entender que ese ejercicio constante de desinformación, donde por un momento me dicen una cosa y por otro, es una estrategia intencional que se llama pues la estrategia de no voto, la estrategia de generar apatía, como mencionaba el licenciado. ¿Por qué? Porque mientras menos personas participen en el proceso, es más fácil para un candidato que no tiene una propuesta sólida llegar a tener una posición relevante. Vamos a corte y regresamos con la respuesta del licenciado Sardo, ¿les parece? Sí, y hay varias preguntas como por ejemplo, ¿quién controla la pauta política? Porque si bien es cierto, la ley electoral y de partidos políticos en Guatemala tiene establecidos algunos parámetros, o sea, a nivel internacional, ¿cómo se puede dar seguimiento a la pauta que se hace, por ejemplo, desde Estados Unidos? Claro. ¿Verdad? Vamos a dejar esa pregunta sobre la mesa, ya volvemos, gracias por continuar con nosotros, esto es Decisión Libre 2023. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos hablando de cómo va la campaña electoral, cómo es el comportamiento de los partidos políticos a una semana de haberse iniciado y también qué es lo que estamos viendo en las redes sociales. Y para eso hemos invitado a nuestros estudios a dos expertos y otro experto que se encuentra en el extranjero y está conversando con nosotros esta noche, Antonio Barrios. Claro, y les recuerdo que pueden participar con nosotros a través del hashtag Decisión Libre 2023 para que puedan también comentar y unirse en el análisis. Licenciado Sardo, habíamos hecho una pregunta para los tres, ¿cómo se podría capitalizar o no este fenómeno que nos han expuesto ustedes, político y tecnológico, en el voto del 25 de junio? Gracias. Yo creería, y por lo que he visto en los últimos meses y casi año y medio de estar monitoreando específicamente para este evento, el trabajo que han hecho los candidatos y específicamente las agrupaciones políticas, lo voy a poner de esta forma, se viene haciendo desde hace una buena cantidad de tiempo. No es
lo que veamos ahorita no va enfocado a buscar el voto de quien va a ser permeado por los anuncios y por los contenidos que vayan a circular durante este periodo de campaña. Ellos ya trabajaron desde antes algunos temas. ¿Por qué? Porque los temas sobre los cuales se están apoyando están específicamente amarrados a narrativas que ya han estado estableciéndose en el último año y medio más o menos. Entonces, lo que han logrado hacer es similar a un proceso de radicalización, donde las personas se van a sentir atraídas específicamente a los temas y a los tópicos que determinados candidatos van a estar ofreciendo en campaña. Entonces, no es específicamente va a estar amarrado a lo que veamos en este periodo, sino que va a estar amarrado a lo que se ha trabajado durante mucho tiempo atrás y donde han invertido una cantidad enorme de recursos. Ahora tengo una pregunta para Luis Azardo. ¿Qué elementos le llama la atención del comportamiento de los diferentes partidos políticos en las redes sociales? ¿Hay algunos partidos políticos que le llamen más la atención que otros y por qué? Sí, he visto algunos partidos están muy enfocados y está como muy arraigada y pareciera que su campaña está enfocada específicamente en atacar oponentes, uno o más oponentes. Se han visto específicamente muy pocas o nulas propuestas de algunos candidatos y algunas agrupaciones políticas o algunos partidos políticos y están más enfocados en señalar qué del otro está mal o qué el otro está haciendo mal o qué podría estar haciendo mal. Entonces están entrando en un juego que usualmente está reservado, voy a ponerlo de esta forma, para campañas de descrédito, donde las campañas de descrédito están enfocadas específicamente en apuntalar lo negativo del oponente y no lo positivo que tiene el candidato propio. Entonces están entrando en ese juego y pues, se ven algún tipo de confrontaciones en algunos momentos en redes sociales, nada muy profundo ni nada muy grande, pero sí, esto es, digamos, que lo que más me llama la atención en este primer periodo, en estos primeros días de campaña. Ingeniero Cont, retomo la pregunta que nos había dejado Alejandra antes de ir al corte, sobre si hay forma de saber o de monitorear quién está controlando en una gran escala las redes sociales en Guatemala, siempre en término político. Ese es un tema, digamos, bastante complejo de tener la trazabilidad, como mencionaba Luis Azardo hace unos minutos. Sin embargo, sí que existen las tecnologías y hoy por hoy es un tema que afortunadamente las plataformas están empezando a prestarle atención a los países que somos de habla hispana, los países que utilizamos el español. Yo creo que también tenemos que entender lo siguiente: todas las redes sociales son tecnologías que han venido del extranjero y sus mercados principales, pues tenemos que reconocer que son el mercado de Estados Unidos, algunos mercados europeos, el mercado de China, en el caso de TikTok, que es una plataforma de origen asiático. Entonces, sus algoritmos de moderación, de revisión de contenidos, de desinformación, van orientados principalmente a esos mercados. Latinoamérica, digamos que quedó en un vacío por los últimos 5 o 10 años, que es el que explica por qué esas plataformas hoy funcionan, por así decirlo, de una manera un poco caótica en estos procesos. Entonces, ya existen herramientas que permiten establecer la trazabilidad del origen de las campañas de desinformación. Sin embargo, el fondeo de esos procesos, de dónde viene la inversión de esos anuncios, de esos sitios web, pues realmente hoy por hoy es muy difícil tener trazabilidad de ellos. ¿Y por qué? Porque aunque veamos una fanpage, un sitio web que promuevan a un candidato, no necesariamente es el candidato el que esté detrás. Muchas veces es otro candidato que luego aprovecha esa infraestructura con la que ha generado una base para empezar a atacar, ¿verdad?, las campañas de desprestigio. En esa línea sí que hay organizaciones, instituciones, institutos a nivel global que están evidenciando estos comportamientos y se están creando tecnologías. Pero eso está muy difícil de evidenciarlo para Guatemala. comprobar. Sí, es bastante complejo. Hay que reconocer que Facebook, Meta y todas estas plataformas
sí que le están prestando atención al proceso. En el caso de Google, actualmente también es otro conglomerado que de manera seria están monitoreando los anuncios, campañas que cumplan los estándares de la plataforma para que ellos no salgan afectados dentro del proceso. Entonces ya hay esfuerzos, y yo podría decirles que en el caso de Guatemala, sin duda, posterior a este proceso, pues seguramente van a salir informes y publicaciones que evidencien quienes estuvieron controlando esas narrativas. El problema es que mientras tanto, ¿qué hacemos? Y para eso le quiero pedir las conclusiones al licenciado Rosal. ¿Qué es lo que se prevé que vamos a observar en las siguientes semanas de acuerdo a cómo inició la campaña, desde la perspectiva política? Diría que de pronto saltan ahí tres tendencias. Una primera es el fortalecimiento de aquellos partidos que, como bien mencionaba el licenciado Luis Azardo, se comieron la salida. Así que ya vienen, digamos, trabajando esto desde hace un año o más. Entonces son ellos los que en resumen están mejor posicionados, que inclusive seguramente son los que más han invertido en esa pauta que mencionaba Luis, los que se benefician. El segundo beneficiado son aquellos que tienen un discurso, un planteamiento, un posicionamiento de ataque, lo que diríamos en términos de lucha libre, los rudos, los que son los representantes de las diversas rasgos del autoritarismo. Y eso, lamentablemente, también las corrientes globales les dan fuerza, les dan vitamina a eso, no a los que tienen un planteamiento moderado o de discurso democrático, lamentablemente no. Y lo tercero es que van a también ganar mucho terreno, o cierto terreno, los que están posicionados a través de este nuevo actor que es TikTok. Aquellos candidatos, que ya sea en términos simples o con mayor contenido, con pocos recursos o con más recursos, pero que están comenzando a utilizar, son los que están estrenando para efectos electorales en Guatemala el uso de TikTok. Creo que también tienen cierta ventaja, aun y cuando los factores que mencionaron los colegas. Bueno, se nos acabó el tiempo, con esto concluimos, se quedaron varias preguntas. Nos faltó, así que desde ya invitados los tres para darle continuidad. Una segunda charla. Así es que muchas gracias a nuestros invitados de esta noche y muchas gracias a la audiencia por mantener la sintonía de Decisión Libre 2023. El próximo lunes continuamos con la entrevista a los candidatos a la presidencia de la República, así es que estén pendientes a las 10:15 de la noche y también de nuestras diferentes plataformas digitales. Buenas noches, Antonio. Feliz noche. Buenas noches, licenciado Rosal. Buenas noches, ingeniero Cont. Y buenas noches también a Luis Azardo. Que descansen. Feliz noche a todos.